Estamos de regreso en Arica Informa junto a la directora subrogante, subdirectora subrogante de gestión asistencial del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, doña Claudia Valderrama Pizarro. ¿Cómo está? Gusto saludarla, bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo está? Eh, Directora, vamos a conversar de estas festividades que se desarrollan durante esta época del año, ¿no? Especialmente en invierno, justo en época de invierno, el tradicional Fiesta de la Tirana, donde muchísimas personas de diferentes partes de la región y también, ¿cierto?, del país, especialmente en la zona norte, del sur del Perú y Bolivia, vienen a participar de esta fiesta. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le hacen a las personas que participan de esta festividad religiosa durante esta época de invierno? Bueno, principalmente es importante mencionar que esta localidad está en un sector rural de la región de Tarapacá y no es muy habitada ni muy concurrida durante el año. Por lo tanto, en esta época se hace muy relevante porque se genera mucha aglomeración de personas. Y las primeras recomendaciones tienen que ver primero con que las personas que acuden tanto a participar como en los bailes religiosos que se ofertan a la Virgen, también las otras personas que acuden a mirar la fiesta, a participar de ella, acudan vacunados. Y lo ideal es que acudan vacunados al menos 15 días antes para poder generar inmunidad, y para ello ya desde el mes de marzo a nivel nacional iniciamos campañas de vacunación justamente para enfrentarnos a los periodos de invierno, las campañas de invierno donde tenemos las inmunizaciones como la vacuna para la influenza, para el virus sincicial respiratorio, que específicamente uno ataca principalmente a las personas mayores, ¿no es cierto?, generando grandes complicaciones, en este caso el virus influenza, y asimismo también la vacunación para el virus sincicial respiratorio, que ataca principalmente a la población infantil a nivel nacional. Y entonces la principal recomendación es acudir vacunados. Por otra parte, también es importante señalar que dado que es una localidad alejada, no cuenta con establecimientos de salud. No hay hospitales, no tenemos CESFAM ni postas allí. Por lo tanto, es importante que las personas que tienen patologías crónicas, no necesariamente respiratorias, sino que de otra índole como cardiovascular, acudan previamente a controles médicos en sus CESFAM o en sus centros de salud para que lleven todos sus medicamentos, todo lo que requieran para el manejo de sus problemas de salud. Asimismo, también es importante que yo sea responsable con mi salud, y si estoy enfermo, ya tengo sintomatología respiratoria, me abstenga de participar y de acudir para evitar complicaciones graves que pudieran ocasionar muerte, porque justamente la influenza en los adultos mayores genera neumonias que pueden llegar a la falla respiratoria, y eso finalmente ocasionar una insuficiencia respiratoria. Y lo mismo puede ocurrir con los menores de edad. Ahora, directora, ¿qué pasa cuando una persona, porque de repente uno se escucha a ciertos familiares o personas conocidas que dicen, oye, mi papá que ya tiene sus años, ¿cierto?, ya adulto mayor, de repente apareció de un día para otro con flema y tuvimos que llevarlo al hospital, pero no tenía ningún síntoma de que había estado resfriado, ninguna cosa. ¿Hay que tener cuidado también, especialmente los adultos mayores, en ese tema? Sí, porque en el caso de los adultos mayores muchas veces las enfermedades, si bien es cierto, se van presentando de forma más... lo habitual es que haya bastante sintomatología. Previo a algún cuadro respiratorio uno manifiesta dolor de garganta, un poco de fiebre o febrícula que le decimos, ¿no es cierto? Y lo ideal es ir controlando para ver en qué momento, cómo va evolucionando ese paciente. Sin embargo, muchas veces tampoco se presenta mucha sintomatología y lo único que tenemos es una fiebre que está constante, que a pesar de que tomo el medicamento no cede, ¿no es cierto? Y después voy empezando a observar fallas respiratorias, es decir, el adulto mayor se cansa, ¿no es cierto? Empieza a tener un poco de dificultad al caminar, tos, y bueno, ahí se van sumando todas las otras sintomatologías que son las expectoraciones con flema, y en esos casos es importante estar atento para poder acudir adecuadamente a los servicios de urgencia o previamente al centro de salud, al CEFAM, para manejarlo antes de que llegue a una etapa de complicación. En el caso de los niños, en el caso de la población infantil, a veces es más simple identificar
porque si bien ellos no expresan muchas veces sus síntomas, la mamá ya está atenta y sabe cuando el niño no come bien, o tiene un poquito de fiebre, o se le empieza a aletear la nariz, o se empieza a poner moradita la boca, que ya son síntomas de gravedad. Pero antes de eso, habitualmente igual inician con tos, con flema, fiebre que no cede, y en esos casos también es importante acudir oportunamente. Claro. Ahora, volviendo al tema de la fiesta de la Tirana, porque los que han asistido dicen, oye, en el día tremendo calor que hacen en el pueblo, pero en la noche bajan mucho las temperaturas. ¿Qué recomendaciones se dan ahí? Bueno, en general no tiene que ver con el frío y el calor. Claramente sabemos que debemos llevar ropa de abrigo. Sabemos cómo es el clima en nuestras zonas desérticas, en donde tenemos esta oscilación térmica, ¿no es cierto? En que en el día podemos estar de short, sandalia, en manga corta, mojándonos, y en la noche bajan las temperaturas a veces hasta menos 0 o 0 Sí. grados. Entonces ahí la principal recomendación es acudir con ropa adecuada tanto para el calor como para el frío. Pero más allá de eso, hay otras recomendaciones porque, como ya mencionaba anteriormente, se juntan muchas personas, entonces es tratar de evitar las aglomeraciones, ¿no es cierto? Si yo voy a acudir y estoy en un lugar donde veo gente que está tosiendo, tratar de alejarme de esas personas. Si yo tengo alguna sintomatología, estoy manifestando algo, también cubrir mi boca para evitar que mis gotitas, porque esa es la forma en que se transmiten los virus respiratorios, a través de gotitas, ¿no es cierto? Gotitas de flujo, que es el término adecuado. Y la tos permite que esas gotitas avancen, no recuerdo exactamente, pero probablemente deben ser un poco más de 2 metros hacia adelante. Por lo tanto, si tú estornudar así también. como estamos nosotros, si yo estornudo fuerte, probablemente Claro. puedo contagiarlo a usted. Entonces, eso también es muy relevante. Y bueno, las otras recomendaciones que tienen que ver ya con los cuidados personales que ya le mencionaba anteriormente. Claro que sí, pues, y también... Y bueno, la ventilación, porque por ejemplo, muchas de estas personas que van a los bailes arriendan viviendas o tienen viviendas y a veces hay comparten, hacinamiento, o claro. sea, comparten las piezas. Entonces, claro, en la noche yo cierro por el frío, pero en la mañana, a pesar de que igual está un poquito helado, debo ventilar. Debo Exacto. ventilar las habitaciones para justamente permitir que eso que se junta ahí después salga y se libere. Ya, y lo otro también, imagino que en días de calor usar el bloqueador, que eso también es otra de las cosas importantes que uno se olvida muchas veces. Bloqueador, y hay que irlo... Viene hidratado con agua y todo. Hidratación, bloqueador solar, y tiene que ser repuesto cada cierto periodo de tiempo, dependiendo del factor de protección. Algunos pueden durar 5, 6, hasta 8 horas se recomienda como máximo estar volviendo a administrarlo y protegerse para el sol con un sombrero, ojalá de ala ancha, evitando para que tape tanto orejas como cuello. Exactamente. Durante las vacaciones de invierno siempre hay problemas, especialmente los niños que ya están en las casas, ¿cierto? De repente llegan a lo mejor con algún síntoma desde el colegio. ¿Cuáles son las recomendaciones que se les dan a los papás, por ejemplo, en sus casas para cuando los niños hoy día están, ¿cierto?, ahí en... Bueno, en periodo de vacaciones de invierno, lo ideal es que los chicos salgan de los hogares, no estén... encerrados, ya digamos, vienen de ambientes escolares en los que están encerrados al menos 4 horas en la mañana y otras cuantas horas en la tarde, sometidos y expuestos a toda esta concentración y aglomeración de virus, entonces la idea es que cuando estén en sus casas puedan hacer actividades al aire libre, salir a jugar al patio, ir a los parques, andar en bicicleta, justamente para evitar el encierro y la facilidad del contagio. Por otra parte, también es importante ir reforzando con los chicos cuáles son las medidas que ellos tienen que tomar en sus colegios, porque van a retornar a clases. Y en este periodo de vacaciones vivimos como un veranito de San Juan porque a pesar de que es el periodo en donde hay más circulación de virus respiratorios, y esto se da a nivel nacional, suele bajar un poco la incidencia de casos justamente porque en la casa podemos tomar mejores medidas de autocuidado y de cuidado tanto de los niños, adolescentes y también las personas mayores, porque si muchas veces hay abuelos en ese hogar,
los abuelos se contagian porque los hijos, los Claro. niños traen los virus a la casa. Entonces es un periodo en el cual debemos apoyar y reforzar las medidas de estornudar y taparse la boca, el lavado de manos, ¿no es cierto? Y el ver, o sea, si yo veo que hay alguien, si yo estoy enfermo, también digo, si tengo la posibilidad de no enviarlo al colegio, no lo envío, porque sé que va a ser una opción o una oportunidad para que él contagie a sus otros compañeros. Claro, ese es un tema, ¿no? Porque muchas personas trabajan y dejan sus hijos ahí en el jardín infantil, en la sala cuna, en los colegios. Entonces, complicado en esta época para ellos también. Y cuando una persona, o sea, cuando un niño se enferma, hay uno de los papás tiene que quedarse en la casa cuidando. Y por eso es importante también reforzar el tema de la vacunación, Sí. porque ¿La vacunación todavía está vigente? sí, todavía tenemos en todos los centros de salud familiar, a nivel hospitalario también tenemos algunos puntos y es importante que las personas no sientan, tampoco puedo decir no se van a enfermar, porque sí, nos podemos enfermar, pero vamos a evitar tener complicaciones graves, que Exacto. pueden derivar en fallecimiento o en algún otro problema más crónico. Y el tema del COVID, todavía hay que vacunarse, ¿no? Por el tema del COVID. Todavía está disponible también la vacuna. Lo recomendable es tener las vacunas porque la vacuna COVID es una vacuna que va a estacionar igual que como las campañas, ¿ya? Por lo tanto, yo debiera tener un refuerzo anual para poder evitar complicaciones graves por infección COVID. Perfecto. Por último, ¿qué recomendaciones en general para las personas? De todo lo que hemos conversado. Bueno, insistir en la actividad al aire libre. Yo creo que la ventilación es uno de nuestras defensas más importantes, el ventilar nuestras casas, el acudir, por ejemplo, en el caso de las festividades, que las personas tomen los recuerdos para acudir con su vacuna. Si está enfermo, claro, no acudir. si está enfermo, no acudir a la fiesta para evitar contagiar y además complicarse si estoy enfermo, y si tengo una patología crónica o algo, asegurar de acudir con todos mis medicamentos, con todo lo que yo requiero para no tener complicaciones que puedan derivar en otros eventos que no queremos esperar. Bien, pues directora, muchas gracias por acompañarnos, por todas estas recomendaciones para quienes van a visitar a la Virgen del Carmen por estos días en La Tirana. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hemos conversado con Claudia Valderrama Pizarro, subdirectora subrogante de la gestión asistencial del Servicio de Salud de Arica y Parinacota. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso.